Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El pastel que te guardé, a Jimmy probablemente le gustaría. Si no hubieras venido me lo iba a comer yo. Todo se levantó de la silla, caminó hacia el refrigerador grande y lo abrió. Había una rebanada de pastel de chocolate. La última vez que To le preparó pastel a Jimmy, Jimmy parecía disfrutar especialmente del chocolate, así que decidió guardárselo, aunque no estaba seguro de si Jimmy vendría. ¿Puedo llevármelo a casa en una caja? Termina tu trabajo y luego podemos ir a comer. ¿Qué hora es? Son casi las 8. ¿No tienes hambre? Déjame ver tu cara. No sonríes mucho. Todo tiene hambre. Jimmy se acercó al hombre más bajo, le levantó suavemente la barbilla con sus largos dedos para que sus miradas se encontraran. Todo apartó la cabeza con facilidad. Su expresión de enfado ocultaba su timidez. Sí, tenía hambre. Jimmy había llegado justo a tiempo. Siéntate y espera, ya casi termino mi trabajo. Todo parpadeó lentamente mientras guardaba el pastel en la caja. Luego le hizo un gesto a Jimmy, indicándole que estaba bien. Cuando regresó a la mesa para empacar sus documentos, el amigo que Jimmy mencionó lo siguió al interior de la tienda. El instinto de To le advirtió de inmediato que este amigo de Jimmy podría no ser un amigo común. Tenía una cara bonita y se veía muy animado. Él es Ran, pitó, él es Ran, del que te hablé. Hola Jimmy, ¿has cambiado de tipo? Este se ve muy formal. No tienes que decirlo, solo estoy sorprendido. El joven llamado Ran sonrió radiante y se acercó y con indiferencia puso su brazo sobre el hombro de Jimmy, demostrando su cercanía. Ran soltó una carcajada, sus labios se curvaron en una sonrisa que a To no le gustó. Ran actuó como si supiera cosas que To no sabía y como si To no tuviera ni idea. Bueno, no diré más. ¿Qué comemos hoy? Podemos ir a esa tienda que íbamos antes. Esa tienda está bien, hace tiempo que no vamos. ¿Desde que rompimos? No, a veces he quedado con amigos de vez en cuando. De acuerdo, entonces esperar en el auto. Ran continuó con la sonrisa que a To no le gustaba. Una atmósfera tensa pareció crearse entre él y Jimmy después de que Ran mencionara su ruptura. To no quería pensar mal, pero no pudo evitar interpretar el comentario de Ran como una forma intencionada de hacerle saber que la otra persona y Jimmy tenían una relación profunda. No quería preguntarle a Jimmy nada que arruinara el ambiente, pero eso no significaba que no le afectara la incomodidad que había surgido. ¿En qué estaba pensando al dejar que su exnovio y su actual novio se conocieran? ¡Qué buenos modales! To puso la mano en la espalda de Jimmy, empujándolo suavemente para que avanzara. Apagó las luces de la tienda. Una vez que se apagaron todas las luces, la tienda no quedó completamente oscura. La luz del exterior se filtraba. To vio la caja del pastel que había preparado para Jimmy sobre la mesa. No tenía intención de hacer nada con respecto a la intención olvidada. Salió de la tienda cerrando la puerta con llave. Jimmy se sentó en su asiento de siempre. Cuando todo lo siguió, abrió la puerta del copiloto por costumbre. Lo siento, olvidé que tú también ibas. Está bien, Ran, siéntate ahí, yo me sentaré atrás. Todo cerró la puerta del auto al ver a Ran ya sentado. Se pasó una mano por el pelo, un poco nervioso. Sin embargo, todo solo pudo respirar hondo, abrir la puerta y subir. Había varias bolsas de la compra en el asiento. Parecía que Jimmy se había pasado todo el día siendo de conductor y repartidor de bolsas de Ran. Tom movió con cuidado las bolsas a un lado del auto. Cuando el auto empezó a moverse, miró por la ventana, observando las farolas y los autos, mientras escuchaba la íntima conversación entre Jimmy y Ran. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.